Saludos. En España, el nuevo gobierno encabezado por Pedro Sánchez se ha sometido por primera vez al control de los grupos de la oposición en sendas sesiones. La primera ha tenido lugar el martes en el Senado y este miércoles ha tocado su turno a la del Congreso de los Diputados. El presidente del Ejecutivo español ha respondido a preguntas sobre sus supuestos compromisos con los grupos políticos que le secundaron para sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy, los apoyos con que cuenta para mantener la cohesión y la estabilidad de España, así como acerca de la actualización de las pensiones, entre otros temas. Esto es Foro Abierto, el nuevo gobierno y los primeros debates parlamentarios. Miramos a España, comenzamos. Y saludamos ya a los 4 invitados que nos acompañan. El primero de ellos es Daniel Díez, abogado y secretario de Política Europea e Internacional de Juventudes Socialistas en Madrid. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. También está con nosotros Sol Sánchez, coportavoz del Partido Izquierda Unida, también en la Comunidad de Madrid. Es un placer. Muy buenas. De este lado nos acompaña el periodista, redactor político del diario ABC, Víctor Almirón. Bienvenido. Buenos días. Y también está con nosotros el abogado y analista político Carlos Galán. Es un placer. Hola, gracias. Pues efectivamente, 2 semanas han pasado, 2 semanas después de su toma de posesión, el gobierno socialista que encabeza Pedro Sánchez se ha sometido por primera vez al control de los grupos de la oposición. Lo decíamos en la presentación, primero fue el martes en el Senado y bueno, este miércoles en el Congreso de los Diputados. Valoraciones, Carlos, valoraciones, Sol, valoraciones, Víctor, valoraciones, Daniel Díez, de este debut parlamentario del gobierno. Bueno, pues yo creo que el titular de la sesión lo dio Sánchez. Gobernaré con el Parlamento, no contra el Parlamento. Un cambio razonable, dado que nos veníamos acostumbrando a que el Partido Popular pues tuviera el legislativo totalmente subyugado al poder del Ejecutivo con los vetos parlamentarios y con la legislación a base de Real Decreto. También pudimos ver en la primera sesión de control un gobierno bastante compacto, que en sus primeras medidas pues, ha demostrado que está comprometido con la regeneración democrática, con la recuperación de derechos que se han recortado en el último gobierno y con la cohesión territorial. A nivel parlamentario también yo creo que es destacable pues el nivel que tuvo la vicepresidenta Carmen Calvo y también me sorprendió gratamente la titular de Hacienda, Montero, porque la verdad que fueron bastante claras en sus argumentos y bastante contundentes. Luego escuchamos en profundidad cada uno de esos momentos que usted ahí subraya, pero ahora escuchamos a Víctor Almirón. ¿Con qué imagen se queda después de esa primera sesión en el Parlamento? Bueno, yo creo que la noticia tanto de la sesión en el Congreso como de la sesión en el Senado es lo que anunció Sánchez sobre la financiación autonómica. Él vino a decir, después de haber estado mucho tiempo reivindicando al expresidente del Gobierno que había que cambiar el modelo de financiación autonómica, en su primera semana, 2 primeras semanas en ejercicio, ya ha dicho, desde mi punto de vista, en un error comunicativo por cerrarse tan pronto la puerta a ello, que la revisión completa del modelo no se va a poder hacer hasta la próxima legislatura. Y además es algo contradictorio con lo que nos dijo el lunes en su primera entrevista de que pretendía agotar la legislatura, que es lo contrario que había dicho en un primer momento, pero superado eso, parece un poco contradictorio decir que vas a agotar la legislatura o que pretendes hacerlo y al día siguiente decir que no tienes tiempo para abordar una de tus principales prioridades. Porque yo creo que sí que tendría tiempo y serían 2 años y me parece que su primer error el cerrarse políticamente tan pronto la puerta a abrir esa negociación. Vamos a escuchar también ahora a Sol Sánchez. ¿Con qué sensación se queda? Es muy pronto y es una sesión de control evidentemente que no se parece a las sesiones de control a las que veníamos estando acostumbradas. A mí hay varias cuestiones que me preocupan, ¿no? Teniendo muy en cuenta este primer parámetro, que es una sesión de control en un tiempo, vamos, que ha habido nombramientos y poco más, ¿no? Gestos y aciertos en cuanto a cuestiones de gestos y demás. A mí me preocupa que, por lo que antes se comentaba sobre precisamente la titular de Hacienda, ¿no?, que aunque digamos las formas han mejorado muchísimo, ¿no?, de Montoro a Montero,
que los contenidos no se parezcan tanto como los apellidos, es decir, que solamente baile aquí una letra, ¿no? Porque lo que sí hemos visto es una disposición muy diferente y una actitud muy diferente a la de Montoro. Sin embargo, ya empezamos haciendo concesiones y aceptando cosas que no se van a hacer y dejando muy en el aire. ¿Como por ejemplo? Bueno, pues cuestiones de financiación, cuestiones muy hirientes que hasta hace 4 días ella misma estaba sufriendo en el gobierno autonómico andaluz, ¿no? Y que tienen que ver también con la aplicación de la regla de gasto, que no se quería comprometer ya el otro día a decir en voz alta que de verdad va a ser eliminada, puesto que es algo que no es necesario para controlar la estabilidad presupuestaria y que podría ser objeto de una discusión tremendamente amplia y con muchísimos datos avalándolo, ¿no? Sobre todo porque cuando escuchamos hablar de financiación autonómica nadie está a gusto. Todo el mundo piensa que ofrece mucho más al conjunto del Estado que lo que percibe de regreso. Claro, esa es la sensación. Efectivamente. Vamos luego a profundizar. Carlos Galán, abogado. Bueno, estoy de acuerdo con Sol en que es prontísimo para valorar nada, ¿no? Apenas unos gestos. Cosas positivas, yo creo que cambia el tono y cambia un poco las formas. Me parece que va a haber quizá un mayor diálogo en el Congreso, creo que eso es bueno, mayor debate, menos bronco, más de fondo. El PP está muy desactivado inicialmente como oposición, porque es difícil que cuando acabas de salir de gobierno hace 5 minutos con las mismas caras prácticamente pretender exigirle al que acaba de entrar. Es decir, hay poco que controlar ahí y poco que exigir. Ciudadanos ha quedado muy fuera de juego. Y yo sobre todo le interrumpo muy breve, abogado, cuando ese partido en la oposición ahora mismo está pensando en buscar un líder. Inmerso en reconstruirse ellos, ¿no? En reorganizarse. Ciudadanos igualmente se le nota todavía un poco el descoloque y buscando a ver si se aprecia algún atisbo de cesión en el tema Cataluña para convertir eso, digamos, en su discurso. Y bueno, creo que en general lo lamentable, la parte negativa es que me parece que una legislatura tan corta, sin una mayoría parlamentaria clara, al final es una legislatura que se va a gobernar mucho en plan cortoplacista y con mucha política de gestos, ¿no? Sin proyectos de largo alcance o al menos de medio alcance, que es lo que yo creo que el país necesita. Los hándicaps serían que usted le ve. Bueno, pues evidentemente hay mucho para analizar. No sé si estos casi 60 minutos de programa van a dar para todo ello, pero vamos a intentarlo, porque como era previsible, las críticas más notorias al gobierno vinieron desde la bancada del Partido Popular, lógicamente. Decía el abogado Galán que acaban de salir del gobierno. En esas interpelaciones, el portavoz parlamentario de esa formación, Rafael Hernando, repitió una y otra vez que los socialistas están ahora en el poder sin haber ganado las elecciones. Un argumento que ya saben ustedes se ha escuchado a lo largo de estos días. Y también decía Hernando que el PSOE está ahora con unos cuestionados apoyos, que es lo que siempre subrayan. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, respondía que sus únicos compromisos están con la regeneración democrática. Los vemos. ¿Cuál es el precio que usted va a pagar por los apoyos recibidos por los grupos parlamentarios que le han permitido a usted ser presidente de gobierno? Unos apoyos que pasan por el populismo del señor Iglesias, que pasan por el apoyo de los independentistas que han dado un golpe de Estado, le recuerdo a usted, contra la Constitución, contra la unidad de España y contra la monarquía, y también por los apoyos del PNV o incluso de los amigos de la vieja ETA. Señor Hernando, es evidente que su intervención no ha sido nada populista. En todo caso, le diré que los compromisos de este Gobierno son con la regeneración democrática, con la reconstrucción de los derechos y libertades que fueron desmantelados durante la época del Gobierno al que su grupo parlamentario apoyó, y también la necesidad de sentar las bases para reconstruir la cohesión territorial dañada durante los años de Gobierno del Partido Popular. Por una parte se subrayan los apoyos, por la otra se valoran los compromisos, pero da la casualidad que no son ni sinónimos ni antónimos. Víctor. Bueno, de lo que hemos visto, yo creo, y coincidiendo con Carlos, es muy pronto para ver al Gobierno y también es muy pronto para ver al PP. Yo creo que evidentemente el PP va a hacer una
oposición dura porque vive un proceso traumático sin precedentes en la historia de España. Perder el gobierno vía moción de censura siendo el partido más votado, que es verdad, lo son y lo pueden decir, es legítimo la moción de censura y es legítimo como Pedro Sánchez ha llegado a Moncloa, también es legítimo que el PP defienda que son el partido más votado. Yo creo que hay que esperar probablemente al próximo periodo de sesiones para ver qué oposición va a hacer el PP, probablemente tenga que ver qué tipo de liderazgo tiene, que hablaremos después. Y por eso lo que a mí más me llamó la atención de la sesión de control, porque creo que se presupone que Armand Fernando va a estar en contra de Pedro Sánchez, es la decepción o el tono crítico que tuvieron otros diputados como Joan Baldoví de Compromís o incluso Alberto Garzón de Izquierda Unida, que creo que es importante señalar el tono diferente entre Izquierda Unida y Podemos, que Pablo Iglesias creo que fue bastante más condescendiente con el gobierno. Y creo que probablemente Sol nos pueda decir algo por alusión, hablando de Yo Izquierda creo que Unida. vamos a ver una Izquierda Unida más reivindicativa que Podemos, probablemente esta legislatura. Tan izquierda como unida. Sol Sánchez. Bueno, son diferentes estilos y leves diferencias que yo creo que son las que precisamente le dan la riqueza y la pluralidad que tiene el espacio político en el que nos movemos. Desde luego, bueno, nosotros lo hemos manifestado ya, ¿no? Que creemos que hay que darle oxígeno al recién llegado gobierno de Pedro Sánchez y un poco de cortesía, pero desde luego lo que vamos a hacer es una oposición constructiva desde la izquierda. En Izquierda Unida lo tenemos bastante claro cuando esto sea necesario y apoyar cuando coincidamos en las medidas, eso es evidente, ¿no? Porque, hombre, apoyar. Es curioso, claro. es el término que utilizaba precisamente el portavoz parlamentario popular Rafael Hernando en torno a esos apoyos con los que llegó Sánchez a la Moncloa y hace unos señalamientos especialmente complicados, sobre todo. Yo con esto que ha dicho Rafa Hernando, que además es un auténtico hooligan, ya de todos de sobra conocido, con un estilo bastante poco elegante, la más de las veces, y ahora desde la oposición pues entiendo que sacará el látigo. Pero de estos apoyos de los que habla, ese discurso que estaba haciendo él, considero que es absolutamente falaz, porque lo que quieren es asustar y además porque precisamente la singularidad de esta moción de censura viene motivada porque ha sido algo de higiene democrática en este país. Es decir, yo voté en contra de Pedro Sánchez en la investidura, el intento de moción de censura anterior, y yo hubiera votado igualmente en contra en esa situación, pero es que esta era diferente. Estaba gobernando el partido más corrupto de Europa, que está en este momento ya directamente con una sentencia que dice que es una organización corrupta, el partido. Por lo tanto, había una urgencia de higiene democrática que había que cubrir y por eso no ha habido negociaciones que verdaderamente esta moción fuese acompañada de un programa político. La otra moción de censura se trataron de apoyar en Ciudadanos y evidentemente llevaban un programa político tan a la derecha como el del Partido Popular y yo, por ejemplo, por eso no les pude dar el apoyo. En este caso, la urgencia y la alarma social era tan grande en torno a todo el tema de las últimas sentencias y más que saldrán, que creo que ahí el Partido Socialista y Pedro Sánchez vieron una oportunidad política y la aprovecharon, creo que con bastante buen criterio, eso es evidente. Carlos Gala. Yo no creo que en la vez anterior el pacto con Ciudadanos llevara un programa absolutamente de derechas, ¿no? Yo creo que, y menos más a la derecha que el PP, yo creo que no. De hecho, en algunos puntos no difiere demasiado. Vuelvo a interrumpirle, me va a perdonar, pero a juzgar por lo que hemos oído en estos días decir al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que en el señor Sánchez y que en el PSOE no se puede confiar, entonces habría que recordar esa etapa en la que iban juntos al baile. En Andalucía están apoyando el gobierno de Susana Díaz. O sea que, yo creo que a mí me parece que sí que es preocupante las compañías con las que ha llegado Pedro Sánchez y evidentemente no lo digo por Izquierda Unida o Podemos, sino por apoyos como el de Bildu o como el de Junts per Catalunya, etcétera. Es decir, que quienes tienen las sedes embargadas por corrupción, que la banda del 3% hable de regeneración política frente a la corrupción, la verdad es que es verdaderamente llamativo. Ahora bien, es cierto que aunque te apoyen
compañías que puedan ser preocupantes, tú puedes marcar tu propio estilo y puedes hacer una especie de aritmética variable en la que busques apoyos en cada momento y hagas cosas sensatas. Yo confío en que puedan ir por ahí los tiros. Bueno, hace rato no escuchamos al PSOE, protagonista de todo esto. Bueno, pues entonces reduzco mucho dos puntos que habéis tratado. Lo primero, es muy sintomático que estamos hablando de la oposición de Izquierda Unida al actual gobierno, porque te deja ver que realmente lo que vimos en la sesión de control al gobierno de ayer fue una oposición que es una banda en reorganización. Ahora mismo el PP, el único que sujetó un poco los palos del sombrajo para que no se cayeran fue Antonio Hernando, que gracias a su estilo consigue hacer algo de oposición. Rafa Hernando. Entonces, ninguno de los líderes del Partido Popular que optan a la sucesión de Mariano Rajoy pudo articular ninguna medida, y los contenidos, o sea, el estilo de Rafael Hernando sí permite hacer oposición, pero los contenidos vuelven a ser romper España, vuelven a ser cuáles son los pactos secretos que hay, van a cumplirlos, cuál es el chantaje, y sin embargo es muy curioso que se hable de qué pactos ha llegado para una investidura Pedro Sánchez o no, que ahora discutiremos, que es evidente que hubo signos de que no hubo, y que esto lo diga el Partido Popular, que es un partido que ni siquiera es capaz de cumplir pactos, porque con Ciudadanos realmente nunca lo hizo. O sea, si no hay duda de que no hubo pactos en secreto con Pedro Sánchez, con los Podemos ni con los nacionalistas, porque además lo han dicho en la sesión parlamentaria y esto es público, y públicamente sí hubo pactos entre Partido Popular y Ciudadanos y no se han cumplido, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la labor de asustar viejas o cuál es realmente el alarmismo que trae el Partido Popular ante el Gobierno, que lo que está trayendo es una ola de cambio, de regeneración democrática y de recuperación de derechos, no de tratar de romper España? Se va a abrir una etapa de diálogo que se puede, digamos, resolver positivamente para el bloqueo. Lo que sabemos es el coste del no diálogo. Eso sí que lo sabemos. Enseguida vamos a seguir con el debate, pero para tener más elementos vamos a volver a ese escenario del Congreso de los Diputados. Vamos a seguir escuchando algunos de los puntos de vista que ayer se exponían en esa Cámara Baja y los protagonistas, nuevamente, el presidente del Gobierno español, por una parte, y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que ya sabemos es ahora el principal partido de la oposición. Puede dedicarse a hablar todo lo que usted quiera del gobierno anterior, pero mire, el gobierno anterior fue un gobierno que permitió que en España 2.700.000 personas encontraran un empleo, empleos que ustedes cuando estuvieron en el gobierno destruyeron. Por eso lo único que le pido, aunque ya ha empezado, como también empezó Zapatero, incrementando el gasto público o haciendo anuncios de gasto público que nadie sabe cómo va a acabar, que no acabe como acabó Zapatero, porque los españoles no se merecen eso. Tiene usted que hacerlo y mi lealtad será, y la de mi grupo, con España, con los españoles, con la Constitución y con el Rey, no con usted. Con usted la lealtad a aquellos. Este Gobierno no va a pedirle su apoyo, no les va a pedir lealtad. No sean leales con este Gobierno, pero sean leales al menos con el Estado. Ustedes son un partido de gobierno, no agiten y no alimenten el agravio territorial, la confrontación territorial. Para eso están otros grupos parlamentarios que no han gobernado. ¡Silencio! Y que resultan, señoría, mucho más creíbles que ustedes. No porque tengan razones, no porque griten más alto que ustedes, porque esta no es una cuestión ni de razones, ni por supuesto de decibelios, es una cuestión de credibilidad, señorías del Grupo Parlamentario Popular. No es creíble que ustedes hayan aprobado unos presupuestos, hayan gobernado durante estos últimos años con aquellos a los cuales ahora descalifican por el mero hecho de que estén apoyando a otras fuerzas políticas. Pues estamos hablando del Partido Nacionalista Vasco, señor Hernando. Hagan ustedes una reflexión. Hagan ustedes una reflexión. La moción de censura supuso un cambio de época en la política española. Cambio en la política española y cambio que pasa también por ese momento de los presupuestos. Ahí lo veían ustedes en el debate. Parece, Víctor, que esta especie de hacha de guerra va a tardar en ser enterrada. Sí, desde luego, probablemente toda la legislatura. Un inciso importante de lo que hemos visto en el vídeo. Está muy bien que Pedro Sánchez, en línea con lo que decía Carlos. Reconozca que hay otros actores políticos en el Parlamento más creíbles que el Partido Popular a la hora de agitar la bandera de la confrontación territorial. Lo dice Pedro Sánchez, no lo decimos aquí, lo ha dicho el propio presidente, de partidos que le han apoyado en la moción de censura. Superado el escenario de la justificación de la moción y lo que pasó, y lo que decía Dani, falta tiempo para que el PP pueda hacer oposición.
Me parece que valorar la oposición, todos conocemos a Juan Fernando y sabemos su estilo, pero valorar la oposición del Partido Popular en una sola sesión de control me parece muy pronto. Un partido que todavía no tiene liderazgo. Yo tengo que recordarte cómo hacía oposición y cómo se encontraba el PSOE en el Parlamento en los tiempos de la gestora, que no se encontraba y que era un partido incapaz de tomar iniciativas en esos momentos cuando estás con una dirección interina. Les costará y probablemente a partir de septiembre podamos ver un grupo político con una línea más clara y más marcada. De momento, lo que les toca es algo que, con mayor o menor acierto en el tono, creo que hay mucha gente que comparte, que es: no nos preocupa que gobierne un partido con 84 diputados. Es que el argumento que se da a veces para defender al gobierno y las negociaciones que no ha tenido con los grupos que le han apoyado, decimos: no, es que no hay ningún programa político negociado detrás. Bueno, pues me parece un problema que no haya un programa político. Pues estamos diciendo cuál es el programa político, porque el programa político de Pedro Sánchez, ¿cuál es? Financiación autonómica, derogar la reforma laboral hace 2 semanas y ahora que no. Entonces, yo creo que esa reivindicación y esa pregunta es legítima y mucha gente nos la hacemos. Víctor, tiene todo el sentido una cosa que has dicho. Rafa Fernando, que hemos visto, es el mejor que tiene el PP. Es el mejor del PP ahora mismo. Este estilo bronco, este estilo de que rompe España, realmente ha demostrado una capacidad, por estilo, no por contenidos, de asustar un poco durante la sesión parlamentaria. Porque el resto de diputados del Partido Popular era una vergüenza el ir y venir, los cuchicheos que hay, porque obviamente están a lo que están, no están a la sesión parlamentaria. Eso fue una de las noticias que podemos dar, que este PP está absolutamente desarbolado y que el mejor PP es el PP de Rafa Hernando. Y más aún, el otro partido al que se refería, y eso que has comentado, no era nacionalista, se refería a Ciudadanos. Pero es tremendamente sintomático también que Ciudadanos no pudo ayer ejercer esa bandera, porque lo único que puede hacer el PP ahora mismo es robarle la bandera de la pregunta del romper España, y Ciudadanos lo que hizo fue la técnica del avestruz. Rivera no habló, le dejó la pregunta parlamentaria a Patricia Reyes, una diputada de segunda de su nivel, para un tema que ni ellos consideran, ellos tampoco consideran mayor. Están ahora con el tema de la precariedad laboral y la gestación subrogada es el único grupo parlamentario que lo estaba apoyando. Bueno, pero lo han defendido mucho siempre, lo sabes tú. Y lo han dejado fuera. Obviamente porque ahora mismo no es una prioridad para ellos, porque no les da votos. Ciudadanos es el mercado de los votos. Al final. Lo dejamos ahí, Carlos y Sol. Yo creo que, aunque no haya un acuerdo de gobierno de fondo, aunque se haya visto que no hay un pacto estable, yo creo que es verdad que ahí lo que hubo es mucha coincidencia en echar a un gobierno ante una situación muy concreta. Pero es verdad que después hay que gobernar, y hay que gobernar con mayoría, y que tú vas a necesitar votos. Y entonces esa es la parte, yo creo que sí que tiene que puede ser preocupante, ¿no? Que es no el pacto previo, sino los pactos posteriores. ¿Qué va a pasar cuando necesite mayoría? ¿Qué le van a exigir a cambio, ¿no? A mí me preocupa sobre todo eso, insisto, desde el nacionalismo, no tanto desde la izquierda política de este país, sino desde el nacionalismo. Hablando de izquierda política, Sol. Evidentemente, yo, abundando un poquito en el tema, ha habido un cambio de gobierno, pero no ha habido un cambio de legislatura ni de una composición parlamentaria. Y se cometieron muchísimos errores cuando empezó esta legislatura. Entre ellos, dejar la mesa del Congreso, que tiene una capacidad de veto importante, en manos de una mayoría de Ciudadanos y del Partido Popular. Eso es una de las cosas que impacta, porque cuando ahora Pedro Sánchez dice que quiere legislar y gobernar con el Parlamento y no contra el Parlamento, como evidentemente tiene toda la razón, ha estado haciendo sistemáticamente el Partido Popular, pues bueno, si hablamos de programa, teniendo en cuenta que tenemos estas dificultades, hay que ser un poco agudaz, porque yo quiero recordar que en lo que llevamos de legislatura hay más de 50 iniciativas parlamentarias. Ha habido un secuestro en los 2 primeros años del poder del Ejecutivo hacia el Legislativo, que le ha impedido hacer su trabajo. Hay 50 iniciativas parlamentarias que están vetadas por el Partido Popular y para las que había una mayoría suficiente en el Parlamento para sacarlas adelante. 50 iniciativas legislativas son contenido suficiente para que podamos empezar a hablar de que hay algo detrás de esta legislatura que podría seguir saliendo adelante. Pero Pedro Sánchez tiene que explicar cómo va a aplicar esas 50 iniciativas
manteniendo los presupuestos de 2018 y haciendo unos para 2019 que, aunque se presuponen más expansivos, él se ha comprometido a la estabilidad con Bruselas. Por eso he dicho que hace falta audacia para llevar esto adelante. Audacia y calculadora. Sí, pero las calculadoras muchas veces son bastante más flexibles de lo que creemos, porque el orden de prioridades no tiene por qué ser el que había impuesto el Partido Popular. Ahora mismo el orden de prioridades, que se vio claramente en el primer Consejo de Ministros y en la primera sesión, donde la primera medida, hablando de programa, es la formación de la judicatura en materia de violencia de género, respondiendo a las demandas de la sociedad, con todo el caso de la sentencia de la Manada, pero es que también se ha comprometido con otros grupos del Parlamento a la igualdad, a hacer una agenda de igualdad salarial, de derechos sociales, de los cumplimientos de los permisos de paternidad, hay un plan de vivienda desarrollado con 1.500 millones de euros para transferencias a las comunidades autónomas, que eso es una de las cosas que no se ha hablado de manera suficiente, pero que en el último Consejo de Ministros Isabel Celaá lo desarrolló. Está el programa de recuperar la sanidad universal, está una serie de medidas de estar presentes con mucha influencia otra vez en Europa para la reforma del euro y para conseguir que España pueda liderar la necesaria reforma de la Unión Europea que va a haber a partir del próximo semestre. Si queréis, ahora podemos hablar de eso, pero programa hay y grupos parlamentarios coincidentes en agenda sí que existe. Devolver la pluralidad a Radio Televisión Española, por ejemplo, que ya es algo que ha resultado problemático, o sea, ya primer escollo en el camino, no cuesta dinero. Hay programa, que es el del PSOE, y yo lo que creo que estamos poniendo en cuestión es la gobernabilidad, porque a mí me preocuparía más o menos, se preguntaba Carlos, ¿qué le van a pedir a cambio? Sí, le interrumpo, pero se decía, y creo haber escuchado a lo largo del debate hace algunos minutos, que ¿qué estaría detrás de todo esto? ¿Cuál es el programa escondido? ¿Qué hay en realidad? Y escuchando lo que dicen de este lado, parece que efectivamente sí hay una intención manifiesta de llevar a cabo un grupo de iniciativas, algunas que se habían quedado ahí, digamos, bloqueadas, y muchas otras que al calor de las nuevas realidades de estos últimos meses, entiéndase, del 8 de marzo, pues evidentemente podrían también prosperar. El programa de Pedro Sánchez es revertir muchas de las medidas, leyes del anterior gobierno a corto plazo, lo que pueda, y probablemente muchas de las cosas que impliquen algo más de gasto van a tener que esperar a 2019 en función de qué presupuesto se pueda hacer. Tiene mayoría para algunas cosas, tiene mayoría para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero como él mismo ha dicho, no tiene mayoría para derogar toda la reforma laboral, sino algunos puntos. No sé si en eso estéis de acuerdo. En que no habla de hacer para modificaciones. Es lo que ha dicho, por lo menos, en la entrevista que concedía a la televisión pública aquí en España a inicios de semana. Empezando por combatir la precariedad laboral y recuperar el diálogo social, que es realmente quien en este país puede hacer que los salarios suban, y que eso repercutirá después también en otra medida muy importante de interés para los españoles, es las cotizaciones a la Seguridad Social, que luego permiten pagar las pensiones. Realmente hay un compromiso y hay una serie de necesidades prioritarias para los ciudadanos que este gobierno va a atender. Y ojo, revertir las medidas del último gobierno no es poco programa, dicho así en una frase, pero es la reforma laboral, es la sanidad universal, son las libertades civiles, la reforma laboral, son muchas cosas. Lo que no se puede quedar en reformas cosméticas, porque la degradación ha sido brutal. Le voy a interrumpir solamente para dar otros elementos que van evidentemente a permitir que el debate se siga produciendo, y también para que los telespectadores tengan otras referencias. Como es habitual en el programa, echamos un vistazo a la lectura que dan algunos medios de comunicación al tema que nos trae hasta aquí. Evidentemente tenemos ya a Daniel Cristancho preparado. Daniel, ¿con qué titulares amanece este día la prensa en España y en otros países mirando a la sesión de control? Sí, Joaquín, una primera sesión de control al gobierno que ha servido para reacomodar, si se quiere, ese panorama político, panorama parlamentario en España. Vamos a comenzar este primer bloque de prensa en noticias de Navarra. Sánchez se estrena en el Congreso en plena sintonía con Pablo Iglesias. La primera sesión de control al nuevo gobierno sirvió para dar algunas pistas sobre cómo será la nueva relación entre el PSOE y Podemos, por lo visto marcada por la cordialidad que mostraron Iglesias y el jefe del Ejecutivo. El rotativo 20
20 minutos titula Sánchez supera su primer control en el Congreso entre reproches pero sin enfrentamientos importantes. La bancada popular ha aprovechado para recordarle al nuevo Ejecutivo en reiteradas ocasiones que ha llegado al poder sin ganar las elecciones. Al abandonar la Cámara, el propio presidente ha dicho que había ido bien y que había sido previsible. En el portal de Radio Televisión Española leemos: PP y Ciudadanos aprueban una fórmula de concurso público para renovar la cúpula de RTV. La distribución del comité de expertos, incluida en las bases aprobadas el pasado martes, quedó de la siguiente manera: 6 miembros elegidos por el PP, 3 por el PSOE, 2 por Unidos Podemos, 1 por Ciudadanos y el último por algún grupo minoritario que no se ha concretado. En el Confidencial, Pedro Sánchez exige al PP la misma lealtad que él tuvo en la oposición. El presidente instó a los populares a que hagan una reflexión de lo ocurrido en estos años y eviten la tentación de alimentar la confrontación territorial o de instalar mesas petitorias como hizo en el pasado para recoger firmas contra el Estatut de Cataluña. Y vamos a cerrar en este mismo medio, que amplía información sobre la jornada de ayer. Podemos está dispuesto a llevar a Sánchez hasta 2020 con un pacto en los presupuestos. Uno de los objetivos que la formación se puso desde el minuto siguiente a que Sánchez llegase a la Moncloa es que se consolide en el Congreso el bloque que hizo posible la moción de censura. En esta línea, Pablo Iglesias trata de mantener un perfil de intermediario con otros grupos políticos. Gracias, Daniel. Seguimos examinando todo lo que ha dado de sí esta sesión de control al gobierno. Ese último titular hablaba de la consolidación del bloque que articuló la moción de censura. Unidos Podemos como socio preferente, Carlos. Tiene mucha pinta, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez seguramente no se va a dejar, o sea, va a intentar marcar sus propios ritmos, sus propias prioridades, etcétera. Pero es evidente que Unidos Podemos quiere marcar de alguna forma la agenda, quiere que se vea que tiene iniciativa, quiere que se vea que condiciona al gobierno de Pedro Sánchez, porque entre otras cosas, Pedro Sánchez, que estaba como de capa caída, que estaba pasando desapercibido, etcétera, de pronto ocupa un papel muy relevante en la política española, tan relevante como que es el presidente del gobierno, y va a tener 2 años para consolidar mucho ese liderazgo. Él no estaba ni en el Parlamento, hay que recordar, para consolidar ese liderazgo de cara a las elecciones generales. Y eso va a suponer que ese peligro, entre comillas, de sorpaso del que se hablaba, ¿no?, de que en algún momento dado un término que se mencionó muchísimo. Unidos Podemos pudiera superar al PSOE, yo creo que va a quedar posiblemente conjurado. Es decir, realmente se va a consolidar seguramente como alternativa al PSOE por encima de Podemos. Y lógicamente Podemos tiene que intentar conseguir su cupo de protagonismo, y creo que lo va a hacer por esta vía, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer Pablo Iglesias es ver un poco lo que hacía Ciudadanos con el PP. Su vía de actuación tiene que ser esa. Y sobre lo de si es socio preferente Podemos o no, en el PSOE y en el Gobierno se resisten a llamarlo así, pero evidentemente lo es, porque es el único actor que le soluciona 2 vías aritméticas, salvo una muy improbable que sí podemos ver en alguna moción, como hemos visto esta semana de la Unidad de España, en la que acaben votando PSOE, Ciudadanos y PP, que se ha visto en esa moción. Esa opción es muy improbable y es Unidos Podemos el único que está en las dos, tanto en una vía en la que acabes pactando también con Ciudadanos, que no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez la va a buscar en muchos momentos, como para la consolidación del bloque de la moción de censura. Pues vamos a hablar precisamente, vamos a seguir hablando de Unidos Podemos. El líder de esa formación, Pablo Iglesias, interpelaba al presidente sobre los permisos de maternidad y paternidad. Sin embargo, su pregunta le sirvió también para mostrar explícitamente sus intenciones de entendimiento con el gobierno socialista. Es la primera vez que le pregunto en una sesión de control como presidente del Gobierno y me complace hacerlo. Creo que sería bueno que se iniciara un camino de colaboración. Ya ha visto usted que el Partido Popular suena muy radical, pero cuando el Partido Popular está en la oposición suena hasta bien. A mí me gusta escuchar al señor Hernando siempre que hable desde la oposición. Su Gobierno ha levantado los vetos sobre 18 proposiciones de ley vetados de manera infame por el Gobierno del Partido Popular. 16 de esas proposiciones eran nuestras, una de ellas era nuestra proposición de ley sobre permisos de maternidad y paternidad remunerados al 100%, iguales e intransferibles. Quiero pedirle aquí el apoyo de su Gobierno y el apoyo del Grupo Parlamentario
Socialista para que esta proposición se pueda convertir en ley. Seguramente si usted nos apoya en esta proposición de ley, el Partido Popular, Ciudadanos, La Caverna dirán que Unidos Podemos le pone deberes. No se los ponemos nosotros, se lo están poniendo las mujeres de este país y se lo está poniendo la gente que empujó y apostó por una moción de censura. Creo que podemos hacer cosas históricas si trabajamos juntos en este país. La gente que no perdió la esperanza, la gente que pensó que era posible echar al Partido Popular, se lo merece. Muchas gracias, señor presidente. Pelota lanzada y la pregunta es, guante recogido por Sánchez, parece. Sí, bueno, lo primero hay que dejar claro que en España el legislativo es el que legisla. Entonces los españoles nos tenemos que acostumbrar a que dentro del pluralismo político cada uno de los partidos tengan una agenda y puedan llegar a acuerdos para impulsar una serie de medidas. Está claro que es muy coincidente en la agenda social las medidas que puedan impulsar tanto Unidos Podemos como el Partido Socialista en materia de recuperación de derechos sociales. Pero es que no es algo tan extraño cuando aquí al ladito, en Portugal, de una manera muy distinta, allí de un acuerdo mucho más intenso, ha surgido un gobierno que ha recuperado la estabilidad, la recuperación económica y una serie de derechos sociales, y es un gobierno homologable a toda la Unión Europea. Lo que está haciendo Sánchez es recuperar la vía del Parlamento, recuperar la diferencia, la separación de poderes y más aún, hacer un gobierno de izquierdas que cumpla con Europa, pero que se apoye tanto en las distintas fuerzas políticas que pueden ser de izquierda para materia de derechos y fundamentalmente de derechos, y tener una agenda propia y un programa autónomo en cuanto a las medidas de tipo económico. Yo creo que es perfectamente gobernable esta situación y hasta 2020 acabar legislatura. Si le dejan, quiero decir, perdón, ¿tú crees que desde Podemos y desde Izquierda Unida, ¿no?, desde Unidos Podemos, ¿tú crees que se le va a permitir ese doble juego que lo hacía mucho el PSOE en las etapas anteriores? En lo económico acabo apoyándome en los partidos de derechas, en lo social me apoyo en vosotros. ¿Le van a permitir ese juego? Es que yo creo que va más allá. La cuestión no es mi apoyo en los partidos de derechas o no. El programa del Partido Socialista o a lo que se ha comprometido, bueno, primero está el ideario. En eso se pueden dialogar y llegar a acuerdos, pero luego el tema de los presupuestos son los que son. Va a haber que hacer un acuerdo posterior para los presupuestos de 2020 para ver realmente un programa más ambicioso. Lo que ahora mismo hay que dejar muy claro es que la capacidad de respuesta o de negociación o de los acuerdos que se llegue, tanto en la izquierda como en la derecha, son acuerdos que no rompen en España, son acuerdos que es de un gobierno que tiene un programa autónomo y que está reconocido por toda la Unión Europea, pacte con quien pacte. Esto es una cuestión que deberíamos dejar ya de darnos miedo y, sobre todo, tener cultura de pluralidad política. Aceptable las propuestas de Pablo Iglesias en materia social, aceptable todo el programa que tiene que desarrollar el Partido Socialista, ojo, apoyándose en los presupuestos de 2020, porque los actuales son los que son. Bueno, a ver, yo para separar un poco los deseos de la realidad. No se puede llevar una agenda social adelante con unos, digamos, progresista, para ser así laxa, con la parte económica apoyándose en la derecha, porque te encuentras con grandes contradicciones y con que hay formas de entender las cosas que son incompatibles. ¿Y a qué me refiero? Pues mira, ahora mismo una de las cosas... Todos podemos decir que vamos a acabar con la precariedad, ¿no? Pero si tú coges el programa sobre el contrato único de Albert Rivera o cómo pretende mantener las pensiones, pues te das cuenta de que es completamente incompatible con el sostenimiento de derechos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, al menos desde luego desde una perspectiva de izquierda. Por lo tanto, se caen en contradicciones. Yo creo que tiene que haber cierta coherencia en el programa económico y en el programa social, que evidentemente no va a ser el mismo que el de Izquierda Unida, el del Partido Socialista, haría yo una fiesta entonces, pero no creo que haya muchas posibilidades. Pero sí debe haber una cierta coherencia. Y si no, van a empezar a tener problemas bastante pronto. Y también, cada vez que hablamos de que los presupuestos son los que son, yo quiero dejar una cosa muy clara, y es que siempre se habla de la parte del gasto y nunca de la parte de los ingresos, y unos presupuestos tienen las dos cosas. Entonces, una reforma fiscal, evidentemente, que llevamos pidiendo mucho tiempo en este país, es necesaria para que los presupuestos dejen de ser los que sean, y esa reforma fiscal desde la izquierda no se va a parecer mucho a la que se haría desde la derecha. Daniel, por alusión muy breve. 10
segundos. El problema no lo va a tener el Partido Socialista, el problema lo va a tener los partidos de derecha cuando el Partido Socialista propongan medidas que son de consenso en este país. Con estos presupuestos se puede hacer la sanidad universal. La derecha, más Montaraz, hasta ahora no estaba queriendo hacerlo. Lo había hecho de tipo ideológico. El Partido Socialista propondrá también medidas de tema de pensiones y de empleo. Esa serie de propuestas que tiene un programa económico va a ser el problema de la derecha si no las quiere apoyar. Bueno, vamos a dejarlo de momento ahí, que hace rato lo escuchamos a Víctor. Sin reforma fiscal no se puede hacer un nuevo modelo de financiación autonómico. No se puede, así de sencillo. Y como no se puede hacer un nuevo modelo de financiación autonómico sin reforma fiscal, yo quiero saber cómo este gobierno va a aprobar una reforma fiscal con la aritmética que hay en el Parlamento. Y de esa imposibilidad a aprobar una reforma fiscal, porque me parece imposible que Pedro Sánchez pueda aprobar una reforma fiscal con la aritmética que hay en el Parlamento, una reforma fiscal para ingresar 40, 50.000 millones más de euros al año, que es lo que dicen muchos expertos. Yo es que dudo que lo pueda aprobar con Unidos Podemos, con el PNV, con el PDeCAT, que se siente con Ciudadanos y a la vez eso guste a Unidos Podemos. Y como es muy difícil hacer esa reforma fiscal, creo que todo lo demás va a ser improbable. Bueno, pues habrá que esperar. Gobernar es el arte de negociar. Precisamente ahí estarán, yo creo que todos los partidos políticos muy atentos a las propuestas que salgan desde el Ejecutivo, y evidentemente habrá que estar muy pendientes de las sucesivas sesiones de control a ese gobierno, de los sucesivos debates parlamentarios. Pero no queremos que siga pasando el tiempo sin referirnos a otro de los asuntos que ocupó protagonismo en esa primera sesión de control y que evidentemente tuvo al desafío independentista catalán como referencia. Los estatutos de autonomía y la Carta Magna, asuntos medulares en el debate entre la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el responsable del área constitucional del Partido de la Ciudadanía Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. También sabemos que usted parece haber declarado ayer, y si no es así, me lo puede decir, ¿no? Parece que usted declaró ayer que la Constitución del 78 ya no representa a la inmensa mayoría del pueblo español. Eso, señora ministra, que en un analista, en un periodista durante una tertulia o en otro foro puede resultar de algún interés y suscitar algún debate, dicho por la representante del Ejecutivo, que se encarga precisamente de las cuestiones territoriales, es grave. El Gobierno de España, desde la defensa de la Constitución, desde la defensa de la legalidad, del Estatuto de Autonomía y de todos los estatutos de autonomía, de todo el ordenamiento jurídico, lo que pone encima de la mesa y lo que llama a la Cámara y a la concurrencia de distintas fuerzas políticas es que hay que buscar soluciones y vías de acuerdo. Hay que optar de nuevo por la política, y eso quiere decir por el diálogo, que no quiere decir ceder, quiere decir llegar a consensos, que no quiere decir venderse. Y usted lo sabe porque es pactista también, ha llegado a acuerdos con el Partido Popular, llegó a acuerdos también con el Partido Socialista. La pregunta es si ustedes están dispuestos a asumir el reto de sumarse a las soluciones o si quieren mantenerse en las trincheras para alimentarse electoralmente del problema. Esa es la única cuestión que hay que saber, señor Girauta. El complejo tema territorial. Carlos Galán. Pues yo creo que es un error premiar la deslealtad y el golpismo. Me parece que precisamente hay que ir por el camino del diálogo, de buscar modelos, de mejorar la financiación, etcétera, con quien demuestra una lealtad al Estado, no con quien utiliza esos medios, esas herramientas contra el propio Estado. El premiar ese tipo de conductas me parece que es poco inteligente y desde luego poco útil. Pero además, ¿usted da por sentado el premio a la hora de referirse a diálogo? Claro, pero es que cuando hablan de dialogar para buscar otra vez encaje o para que vuelvan a sentirse los nacionalistas cómodos, yo creo que hay una experiencia clave en este país y es que jamás han cumplido sus pactos. Es decir, sí cumplen los pactos de tipo presupuestario y de apoyo puntual al político porque son muy rentables para ellos. Son pactos en los que comúnmente, casi siempre, están cambiando apoyos coyunturales y temporales durante un tiempo para unos presupuestos, para una legislatura, para lo que sea, por cesiones definitivas e irreversibles casi siempre. Además de cuestiones o cesiones temporales, además siempre hay alguna definitiva. Pero es que luego nunca cumplen el acuerdo. Es decir, el Estatuto primero de Cataluña fue un acuerdo político.
que después vulneraron los nacionalistas. El segundo estatuto fue un acuerdo político, fue un punto de encuentro político que vulneraron nuevamente los nacionalistas. Es decir, siempre ellos los acuerdos los entienden como una fase intermedia para conseguir sus fines, nunca como un punto de encuentro con los demás. Nos quedamos en esta misma mesa. Víctor. Hablábamos de un premio, de si asociamos diálogo con premio. Voy a hablar de un premio, Consejo de Justicia de Cataluña, como órgano descentralizado del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? ¿Por qué? Cataluña sí, otras autonomías no. Bueno, ¿a alguien le sorprende que Ciudadanos, el Partido Popular, estén en contra de esto? El Partido Socialista parece ser que está a favor, porque eso fue un punto que fue declarado inconstitucional por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, y en la declaración de Barcelona de hace un año, que es lo que está defendiendo ahora la ministra Batet, se apostaba por la normalización de algunos aspectos que habían sido declarados inconstitucional por otra vía normativa, porque se entiende que hay aspectos que el problema era no tanto lo que decían en sí como que no podían estar en el estatuto. Y en esa declaración de Barcelona, uno de los puntos es este: Consejo de Justicia de Cataluña como un órgano independiente del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que es legítimo estar en contra, y no creo que le pueda sorprender a nadie que el PP vaya a hacer una oposición dura a eso y que Ciudadanos la haga. Porque a veces yo, cuando me dicen Ciudadanos está exaltando el nacionalismo español en este momento, es que Ciudadanos es esto. No es que lo exalte ahora, es que lo ha exaltado siempre. Es que su origen es este. Su origen es el desencanto de muchos votantes, cuidado, no del PP, del PSC en Cataluña, por los acuerdos con los nacionalistas. Vamos a escuchar ese lado. El rédito político que se le está sacando a la confrontación es tremendo. Yo, por matizar algunas cosas, podemos ponernos a enmarcar todo esto dentro de normativas, dentro de temas legales, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que el estatut que llevó el Partido Popular hasta el Constitucional fue votado en referéndum y aprobado por la mayoría de los catalanes, y que además es muy paralelo a otras normas de estatutos de autonomía con los que no se tuvo ningún problema. Es evidente que ha habido un aprovechamiento de la confrontación y que eso desde el año 2003 nos ha llevado aquí. Es decir, que el Partido Popular ha creado independentistas a mansalva en Cataluña, que no digo que haya sido él solo, pero es así. Y la confrontación ha llevado a este callejón sin salida. Entonces, creo que en este caso, todavía queda mucho por ver, pero es que hay que volver a la política. ¿O qué hacemos? ¿Mandamos los tanques a Cataluña? Es que de verdad. Daniel. Sí, por abrir el marco, aquí se ve claramente que el ejercicio de la derecha siempre se trata de explicar que es o nosotros o el caos. De alguna manera, los consensos ciudadanos que se han llegado en todo tipo de materias, ahora estamos en materia territorial, pero antes quería puntualizar, romper el tema laboral con el contrato único, hay una serie de cosas, o las pensiones, de privatizarlas. Esos ciudadanos lo está rompiendo, el Partido Popular lo está rompiendo, pero en materia territorial lo que va a hacer el Partido Socialista es volver al consenso de integrar a los partidos nacionalistas en el juego democrático y constitucional del 78. Y las posiciones, hombre, ese es el objetivo. Hay que integrarles en el Parlamento. Lo que se está defendiendo desde la derecha es al enemigo ni agua, zanja, y es unas posiciones de recentralización, sobre todo por parte de Ciudadanos, muy clara, de recentralización del Estado, que es previo a el desarrollo del Estado de las autonomías, y unas posiciones muy próximas a Alianza Popular. Ni siquiera el último PP más constitucional que se ha podido ver, no el de Rafa Fernando, sino un PP que ha conseguido pactar con nacionalistas, que lo ha hecho siempre. Ahora parece que es otra vez, bueno, esto es o nosotros o el caos, la guerra, y al enemigo ni agua. Yo creo que hay que volver a los consensos constitucionales, y eso parte por integrar a los nacionalistas dentro de la vida parlamentaria. Bueno, se menciona una otra vez al Partido Popular y es un tema... ¿Quién se ha salido de los consensos constitucionales? ¿Quién no ha querido estar integrado en los consensos constitucionales? Porque parece que les hemos expulsado. Y yo creo que se han ido ellos solos. Porque es que me sorprende. Y con lo del diálogo todo, pero es que diálogo no puede ser que alguien diga que no está de acuerdo con una reivindicación que hacen los nacionalistas y la contestación sea, bueno, entonces que los tanques. No, diálogo sí, financiación autonómica. Pues, probablemente Cataluña
mejorase la financiación si se hiciese una revisión del modelo global de la financiación autonómica, pero es que Sánchez no quiere hacerla. Hay muchísimas ya ha dicho que no la va a hacer. Muy rápido, hay muchísimas lecciones de la historia sobre cómo desbloquear esto. Si lo planteamos en términos de Guerra Fría, aquí podemos ver que la única manera de volver a hacer que fluya una cooperación territorial es el cambio por acercamiento, la distensión, el diálogo, la Ostpolitik de Willy Brandt. Así se podrá volver a reunificar y vertebrar España. Con si no hacer lo que yo te diga, te doy, o poner una pared. Ojo, se salieron los nacionalistas del consenso, pero por el otro lado no ha habido ninguna iniciativa para que volvieran a ello. Yo creo que la historia nos enseña que el cambio por acercamiento o una política de distensión puede volver a hacer reunificar España como lo ha hecho Daniel, con Europa. Acercándote tú Voy a ellos, pedirle brevedad, porque... que nos quedan apenas un par de minutos. Acercándote tú a ellos, porque tú de verdad ves a Rufián, a Tardá, a Torra, a Puigdemont, etcétera, acercándose a un consenso con el Estado. Hay mucha ¿En gente, serio tú crees que hay voluntad hay mucha gente, de acercarse a un consenso? Hay mucha gente dentro del nacionalismo catalán que está harta de la deriva estúpida y loca porque hay que darles una pista de aterrizaje y lo vamos a ver a partir de ahora en este diálogo que se abre. Mucha gente dentro del PDeCAT, mucha gente dentro de Esquerra Republicana que no quiere volver a la declaración unilateral y a la pre-autonomía. Voy a utilizar su palabra. Los compañeros del siguiente programa están pidiendo pista de aterrizaje también. Casi tenemos que irnos. Evidentemente, el gobierno de Pedro Sánchez está en la Moncloa. Esta es la noticia desde hace algunos días y sigue siendo la pregunta: ¿para cuánto tiempo? Bueno, yo creo que el Partido Socialista ocupa ahora mismo la centralidad y es muy difícil que se le pueda expulsar del gobierno, porque no hay una aritmética para que no esté. Entonces, estará un poco hasta que Pedro Sánchez considere. Yo veo difícil que pueda gobernar y que pueda hacer muchas cosas, ¿no? Dice usted. Veo difícil que la pueda agotar, pero bueno, también es verdad que los tiempos parlamentarios suceden y no necesariamente tienen por qué suceder haciendo cosas. Puede pasar el tiempo. Sol Sánchez. Bueno, pues el tiempo que sea para hacer cosas a favor de las mayorías sociales y de las clases populares de este país, que han sido laminadas absolutamente por las políticas de los últimos años del Partido Popular. Yo creo que no va a ser extremadamente corto. Creo que apurarán, pero desde luego ahí lo que puede ir a su favor, si no son capaces de articular políticas con contenido y de ser audaces, quizá no sea tan positivo como piensan. Carlos Galán. Creo que agotará sustancialmente la legislatura, sustancialmente, porque lo necesita, entre otras cosas, lo necesita para consolidar su liderazgo y su propuesta y llegar a las elecciones en buena situación. Creo que nos tendremos que acostumbrar a esto, que es democracia parlamentaria en estado puro y bueno, dar tiempo, ¿no? Dar tiempo al tiempo. Ojalá, que vaya más allá de la política de gestos. No tenemos mucho. Daniel, el objetivo no es únicamente agotar por agotar el tiempo, sino el objetivo es recuperar la estabilidad para España, los derechos para los españoles, y el tiempo que ello conlleve es lo que Pedro Sánchez podrá ejecutar durante el tiempo que le den en el Parlamento, efectivamente. Pues nada, gracias a los cuatro por su participación. Sol Sánchez, portavoz de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. De este lado, Daniel Díez, secretario de Política Europea e Internacional de Juventudes Socialistas, también aquí en Madrid. Víctor Almirón, redactor político del diario ABC, y Carlos Galán, abogado y analista político. Gracias, nos tenemos que ir ya, no hay tiempo para más, pero ya les adelantamos que mañana abordaremos ese posible acuerdo. Subrayo lo de posible, porque de esto venimos hablando hace más de 10 años. A ver si es verdad que viene un acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur, Mercosur, y la Unión Europea. Se habla de julio. Aquí estaremos mañana para analizarlo. Les esperamos en Foro Abierto, donde todos tienen la palabra.